hemos hablado sobre las enfermedades mentales, los trastornos mentales, en algunos videos que ustedes han podido mirarlos y les agradezco. También en mi blog, que subo también textos permanentemente. Y claro, también sobre la función, cómo se trata, cuán efectivo es el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, ¿no? Pero lamentablemente nosotros, yo me he olvidado de decirles algo, que justamente ayer que daba clases en la universidad, me decían que hagan en cuenta a mis alumnos que no he hablado de cómo actúan los psicofármacos. Entonces, esto es algo sencillo y realmente es importante saber y decirlo, ¿no? Los psicofármacos lo que hacen es entrar a modificar la neurona o las neuronas, ¿no?, en el cerebro, mediante la manipulación de los neurotransmisores. Cambiando los mensajes, un mensaje de una neurona a otra neurona, mejorándolo, etcétera, etcétera. Entonces, justamente eso es lo que nosotros tenemos que estar claros. Nosotros sabemos que las neuronas en sí no pueden unirse, no pueden toparse, no se topan, ¿no? Entonces, entre neuronas existe un espacio, la membrana, que se llama una brecha sináptica, es la sinapsis. En esta sinapsis es justamente donde los neurotransmisores, ya hemos hablado, acuérdense de la dopamina, de la serotonina, del GABA, del óxido nítrico, etcétera, etcétera. Bueno, ya no sabemos, ¿no es cierto? Los neurotransmisores, ellos son los que se encargan de que nosotros actuemos de una o de otra manera, modificando las señales que una neurona le manda a la otra. Es decir, como que lo que hace el medicamento es ir a estimular o bajar el estímulo según lo que tenga que hacer, modificar la actividad del neurotransmisor en esta sinapsis para que la otra neurona tenga una actividad, y todas al mismo tiempo. Hablamos de miles, de millones, de billones de neuronas, ¿no?, y de sinapsis neuronales en los nervios. Nosotros cambiemos nuestras conductas. Estos neurotransmisores, obviamente a nosotros, al actuar en las sinapsis, en la brecha, lo que hacen es hacer que nosotros cambiemos nuestras actitudes básicamente cognitivas, ¿no? Según, por ejemplo, si actúan en la corteza frontal, en el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Van a actuar básicamente sobre la cognición, lo que son las conductas, los sentimientos, la parte emotiva, y también la volición, que llamamos nosotros, lo volitivo, que quiere decir el libre albedrío, las principales actividades que tenemos entonces los seres humanos. Esto, al estar alterados los espacios neuronales, o las neuronas de cierto tipo de órganos, funciones del hipotálamo, en la hipófisis, en el lóbulo frontal, etcétera, hipocampo, etcétera, vamos a tener diferente tipo de trastornos. Entonces, de acuerdo a eso, los psicofármacos ingresan a nuestro cerebro, a nuestras neuronas, a la brecha sináptica, y básicamente el secreto principal del psicofármaco es actuar con el neurotransmisor. Entonces, con el neurotransmisor puede hacer el psicofármaco 2, 3 o 4 pasos que son los básicos según la enfermedad y según lo que queremos tratar. Recuerden que muchas enfermedades y trastornos psiquiátricos mentales todavía no sabemos exactamente por qué se producen, pero ya sabemos cómo tratarlos y curarlos.
En unos casos solamente tratarlos, pero exitosamente, y en otros casos sí llegar a la curación. En todo caso, por ejemplo, si en una depresión, a mí lo que me interesa es que más bien un neurotransmisor como la serotonina, por ejemplo, ¿no? Que no es el único que tiene que ver con la depresión, se mantenga, no se elimine rápido. Entonces, hay medicamentos, los que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? Los actuales antidepresivos que utilizamos nosotros, que justamente hacen que se mantenga la serotonina en nuestro cerebro. Entonces esto, al aumentar los niveles de serotonina, nosotros vamos a mejorar ese estado depresivo, no mejorar la depresión, sino curarnos, ¿no? Mejorarnos y curarnos de la depresión, porque más bien estamos sosteniéndole al fármaco y hasta al neurotransmisor hasta que nosotros podamos de alguna manera todo nuestro cerebro pues se estabilice, la vaina del nervio se fortalezca y entonces sí, ya nosotros iremos retirando el medicamento, pues no. También en otros casos, por ejemplo, necesitamos que más bien en ciertos neurotransmisores y ciertas sustancias, por ejemplo, como la adrenalina, el cortisol, por ejemplo, en casos de ansiedad, de pánico, miedos, etcétera, salgan, ¿no? Están en mucha cantidad en ciertas partes de nuestro cerebro, el locus coeruleus, etcétera, etcétera, órganos, sustancias anatómicas, regiones anatómicas, que más bien se eliminen pronto. Entonces nosotros utilizamos neurotransmisores como el GABA, la lisina, etcétera, que más bien hacen que se elimine, facilitan. Hay otros que, por ejemplo, más bien hacen que nosotros mantengamos en un nivel en el que ni se quede mucho tiempo, como en los inhibidores de la recaptura de serotonina, ni se aceleren como los otros, ¿no es cierto? Y que no hay entonces este cambio, que es en la bipolaridad, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Nos interesa que estén cierto tipo de neurotransmisores, la dopamina, etcétera, en un nivel, ¿no? El litio, que es un oligoelemento que ha tenido discusión, pero que justamente muchos de ustedes habrán leído ya el trabajo que acabo de publicarlo y que ya ha sido indexado internacionalmente, ¿no? Sobre las ventajas y las virtudes que tiene el litio en el cerebro. Entonces, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, en cierto tipo de depresiones, en cierto tipo de bipolaridad, etcétera, que estén en este nivel relativamente estable, ¿no? Que no nos vayamos a ir demasiado en la depresión o demasiado en la euforia, ¿no? El cambio. En este caso todavía no podemos muchas veces, según el tipo de bipolaridad, por ejemplo, si fuera el caso, curar. Pero el tratamiento es tan exitoso que quien lo cumple funciona muy bien laboralmente, académicamente, sentimentalmente, en el hogar, etcétera. No hay ningún problema. Hay otros neurotransmisores, por ejemplo, que actúan en los trastornos ya psicóticos, ¿no? Que son los neurolépticos, los medicamentos neurolépticos. Entonces, obviamente, estos van a trabajar también sobre otra serie de neurotransmisores, ¿no? De catecolaminas, que les llamamos también nosotros, como asimismo la dopamina, también la serotonina, etcétera. Y entonces vamos a tratar de contrarrestarlos, de bajarlos, de quitarlos, si es posible. Estos sí son medicamentos que todavía no se los puede decir que uno ha logrado hacer que alguien se cure, pero sí que mejore sus conductas. También para controlar conductas, comportamientos exagerados, bueno, todo lo que nosotros vemos en salud mental, que ustedes conocen, trastornos sexuales, trastornos de memoria, etcétera. Sabemos qué tipo de medicamentos utilizar para que actúe cierto tipo de neurotransmisor o ciertos tipos de neurotransmisores. Muchas veces, si nosotros hablamos de los medicamentos,
psicofarmacológicos, los psiquiátricos, si cabe el término, podemos decir que son 4: los ansiolíticos, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo y los antipsicóticos, punto. Pero esto también tiene muchas derivaciones. Por ejemplo, a mí me puede servir muchísimo en una depresión un poco complicada utilizar un antidepresivo con un antipsicótico, con un neuroléptico, en dosis bajas. Excelente combinación. Y también, e incluso con un ansiolítico, que nos ayude también en estar un poco relajados, porque generalmente el depresivo, etcétera, no duerme bien. Todo depende de que sepamos qué medicamento vamos a utilizar, a combinar, para que se active qué neurotransmisor o cuántos neurotransmisores, y que esos, en estos billones de neuronas, actúen, modifiquen, y entonces el paciente se cure. Ahora estamos curando muchos trastornos mentales, enfermedades mentales. Y si no, pues al menos tratándolas exitosamente, ¿no? Al mismo tiempo, ustedes van a ver que si tenemos problemas sexuales, por ejemplo, entonces también existen otro tipo de neurotransmisores que no están hechos específicamente para la impotencia, la anorgasmia, casi digo una cosa que no. Pero en cambio, con la combinación o con la utilización de los efectos secundarios, nosotros también podemos curar, ¿no? Por eso es que es importante que los psicofármacos sean utilizados por personas que estamos estudiando, hemos estudiado, y que no es que somos los perfectos ni genios, porque nadie es así, y sabemos por qué damos un antiepiléptico con un neuroléptico para tratar X patología. Alguien me puede decir, pero este doctor, ¿qué está haciendo? Si no sabe, si no conoce, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que ir acompañado el tratamiento psicofarmacológico con un tratamiento psicoterapéutico, que para eso nos ayuda bastante la psicología clínica, ¿no? Los psicólogos clínicos. Entonces ellos que saben hacer psicoterapia son quienes nos van a dar la mano y vamos a trabajar en equipo, mientras nosotros trabajamos químicamente en el cerebro, porque es necesario. El psicoterapeuta nos va a enseñar nuevas conductas, nos va a enseñar a razonar cosas, etc., con lo cual nosotros vamos a unir y modificar nuestra función cerebral, ¿sí? No existe, no entiendo hasta el día de hoy, no conozco el fuerza de voluntad, el medicamento que pone de parte, o la psicoterapia de pone de parte, o de la fuerza de voluntad. Ya les estoy explicando corto, haré otro video posteriormente alargándome más sobre el tema, cómo funciona cada una de nuestras glándulas, las hormonas, los ciertos paquetes neuronales, etc. Y el pon de parte y el pon fuerza de carácter no me ayuda en nada. Pero si trabajo con un psicoterapeuta que me ayuda, un buen psicólogo, una buena psicóloga, y al mismo tiempo clínico, y al mismo tiempo un psiquiatra, médico, obviamente el equipo, y con la colaboración del paciente, ese medicamento y esa terapia va a ser exitosa. Bueno, quiero, y esa era la intención de este video, de dejar claro entonces a breves rasgos, porque trataré de hacer otro video lo más pronto, sobre cómo es que entonces actúan los medicamentos que nosotros tomamos para los diferentes trastornos del sistema nervioso a nivel psiquiátrico, ¿no?, en nuestro cuerpo, y cómo nosotros vamos a tener éxito en su uso cuando son adecuadamente prescritos y cuando son disciplinadamente tomados por el paciente, la paciente, para mejorar conductas, comportamientos, etcétera, como les he dicho.
Espero que quede relativamente claro esta primera parte que yo hablo sobre este tema. Gracias.